herramienta que usted probablemente conoce, para cortar huesos, es la electrosusteno. Una trombofónica electrosusteno. ¿Para qué uso la trombofónica electrosusteno? Uso para cortar un hueso, precisamente para no pasarme al nervio lumbar. Entonces, miren, ¿y cuándo uso la presa larga para baja velocidad? Cuando no puedo alcanzar. Pero alguien me puede decir, doctor, yo he visto al doctor X que con una sola semana y con una sola presa sí se puede hacer, el que tiene experiencia o el que quiere demorarse más, pero si uno quiere hacer un trabajo eficiente, tiene que hacerlo con todo, tiene que hacerlo. Ustedes han visto que ahora para hacer endodoncia se necesita un microscopio, ¿no? ¿Vale? Ahora, si le preguntas a un endodoncista, ¿puedes hacer endodoncia sin microscopio? Un endodoncista que quiere que ya. Sí, pero mejor es hacer el microscopio porque tiene mayor recurso. Y lo mismo es en cirugía. Ese kit de cirugía vale 40 soles. Y lo venden para estar caro, pero tiene toda la mano para evitar complicar. Tu paciente se recupera más rápido. El tiempo operatorio es mejor. Y hay una palabra que quiero que recuerden y se lo voy a preguntar en el examen, es la respuesta metabólica. ¿Qué significa respuesta metabólica? ¿Alguien puede decir? Yo sé que ustedes tienen una idea porque ya lo he mencionado, pero me gustaría que ¿qué debería? ¿Qué es la respuesta metabólica? Es la respuesta del organismo a la injuria, a un trauma. Es cómo reacciona el organismo a la injuria. Ahora, todos los organismos reaccionan igual. No todos reaccionan igual. Entonces, pero a mayor injuria, mayor respuesta metabólica. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Menor injuria. Por eso que toda la medicina, no solo la oncología, toda la medicina se va a procedimiento al mismo medicina. Tratamos de hacer las cosas en el menor tiempo posible, tratamos de poner las mejores herramientas para poder trabajar y no solo con una sola presa tratar de hacer. Se puede hacer, pero no se debe hacer. No hay, es mejor que nosotros tengamos todas las herramientas para poder hacer un trabajo eficiente, para que el paciente tenga una menor respuesta metabólica y se recupere en menor tiempo. Entonces, el nervio lingual simplemente después que hacemos la intervención y hay lesión del nervio lingual, la pregunta que a veces yo le he hecho al colega, ¿y qué pasó? Estaba cortando, estaba haciendo la ondulación, pero la pieza estaba baja, no había notado qué nivel estaba haciendo la ondulación y basta que se pase un poquito al hueso lingual y se enganche el nervio, como si fuese usted que se engancha el hueso. Entonces, por eso, en el momento que estamos haciendo la ondosección, usamos la trombofónica porque es más fácil de controlar. Y no llegamos a cortar por igual, sino dejamos un espacio. Entonces, ¿cómo lo cortamos ya? Con un cortador. O sea, dejamos casi listo para que se fracture. Y con un cortador para asegurarnos de no irnos hacia el espalda. ¿De acuerdo? Entonces, son maniobras que vamos a ir a ver. ¿Debemos dar antibiótico? Vamos a repasar los criterios de diagnóstico. Siempre que cortamos hueso debemos dar. Siempre que cortamos hueso. ¿Por cuánto tiempo debemos dar antibiótico? Suponiendo que nosotros tenemos la S como objetivo, y acá tengo un fusil, y acá tengo
solo con una osteotomía y en lugar de dar amoxicilina estamos dando clindamicina. No debe tocar clindamicina. La clindamicina sería la azúcar. ¿Qué pasa? La clindamicina está haciendo resistencia. Y un antibiótico hace resistencia. Imaginemos que 10 pacientes hace resistencia en 5, ese antibiótico ya está haciendo resistencia de 10, hay 2 o 3 que te van a decir, doctor, ¿estoy tomando clindamicina? Estoy igual. Entonces, es una mala cosa. Ya debemos dar clindamicina cuando es necesario dar clindamicina. Si no, no debemos dar. Lo primero que podemos dar es amoxi más ácido clavulano. ¿Y por qué damos ahora tanto amoxi más ácido clavulano? Porque la amoxicilina y la ampicilina empezaron a prescribirse y a autoprescribirse. Y llegó el momento en que hay pacientes que tú le das ampicilina, ¿no? Y la ampicilina prácticamente es retirada. Ahora, pero mi antibiograma me dice que debo dar ampicilina. Entonces te puede dar ampicilina como un refuerzo, así como la amoxicilina tiene su refuerzo que es el ácido clavulano, la ampicilina también tiene un agregado que evita la acción de la beta-lactamasa, pero es mucho caro. Entonces, debemos dar un antibiótico y un analgésico, fundamentalmente. Si vamos a dar antibiótico, debemos darlo mínimo por 5 días. El antibiótico debe darse por 7 días. Pero el antibiótico también puede darse por 10 días. Por ejemplo, si yo estoy haciendo un tercer molar, la exodoncia de molar superior, y veo que hay comunicación, ¿no? Siento que pasa aire o burbujas en el agua, hay comunicación. Lo primero que tengo que hacer es cerrar la. Si no tengo entrenamiento quirúrgico, por lo menos pongo una gasa de hemocolágeno y suturo y lo mando a cerrar. En fin, entonces debo cubrirlo con antibiótico. Si se quedó una raíz en seno maxilar y sacamos la raíz del seno maxilar, debemos dar antibiótico. Por ejemplo, los antibióticos para seno maxilar son de 10 días. Para retirar las suturas, la sutura en una exodoncia simple la puedo retirar en 2 o 3 días. La sutura en un tercer molar la debo retirar en 5 o 7 días. Pero la sutura en seno maxilar, cerrando el seno, la debo retirar mínimo en 15 días. Entonces se dan cuenta cómo va variando los procedimientos, ¿no? Si estoy cerrando una lesión en seno maxilar, debo dar más o menos 15 días. Entonces, ¿en qué caso damos el corticoide? Nosotros utilizamos mucho los antiinflamatorios tipo AINE, tipo ibuprofeno, ibuprofeno. Estos antiinflamatorios los debemos dar por 2 o 3 días, no más de 2 o 3 días. Si necesitamos más de 2 o 3 días, hay algo que no está yendo bien. Pero nosotros, después de una cirugía laboriosa significa que hemos cortado bastante hueso, nos ha complicado, hemos estado el mayor tiempo operatorio sano, debemos dar corticoide. Siempre y cuando el paciente no sea diabético, porque los grupos corticoides van a elevar la glucosa, entonces debemos dar corticoide. ¿Cuánto tiempo debemos dar el corticoide y cómo se da el corticoide? ¿Han indicado dexametasona? ¿Alguno me ha indicado dexametasona? Hasta ahora. Entonces, en esta cirugía traumatológica solamente vamos a indicar dexametasona. Dexametasona es un corticoide de acción rápida. Nosotros lo indicamos mañana, tarde y noche porque usualmente nuestro paciente es joven. El paciente de cirugía es un paciente joven. Entonces, pero el corticoide se tiene que dar hoy día 1, mañana 2, y después 3, y se va quitando 2, y después 1. Esa es la manera de dar corticoide. Pero nosotros lo damos con poco tiempo.
2-1 anterior. Siempre que prescribimos antibiótico, ¿qué es lo que debemos decir? Usted va a tomar el antibiótico una dosis, imaginemos amoxicilina de 500 miligramos cada 8 horas. La paciente o el paciente puede decir, doctora, ¿lo tomo con los alimentos o lo tomo después de los alimentos o lo tomo antes de los alimentos? ¿Qué diría usted? ¿Lo toman antes? ¿Lo toman después? ¿Lo toman después? Entonces ustedes tienen que repasar la parte terapéutica. Todos ustedes han llevado farmacología. Farmacología es la ciencia. Terapéutica es el arte. ¿Cómo invito? Antes, después. ¿Por cuánto tiempo? 5 días, 7 días, 10 días. Eso lo decía el cirujano. Entonces, el arte lo van a tener que aprender en la clínica. Entonces, mientras van haciendo las intervenciones, van a ir aprendiendo cómo se invita. Una consideración es, cuando se hace una receta, en primer lugar se pone el antibiótico, pero a veces es frecuente encontrar que los alumnos primero ponen el analgésico y después ponen el antibiótico. Entonces así, primero se pone el antibiótico, después se pone el analgésico y después se pone un antiinflamatorio. Y si queremos un enjuagatorio colutorio, eso se pone en indicación, no se pone en la prescripción. Entonces, nosotros le decimos, tome una cada 8 horas. ¿Lo puedo tomar antes o después? Puede ser antes o puede ser después. Puede tomar menos también porque la amoxicilina se absorbe bien. Pero la amoxicilina es un buen antibiótico que lo toma sin tiempo. Quiere decir que no lo podemos usar en caso de una celulitis facial. Y tiene que discernir cuando viene en el postoperatorio y el paciente está con un edema facial, si es un edema post-trauma o si es una celulitis. ¿Y cuál es la diferencia entre un edema, por ejemplo, con la cara hinchada después de una celulitis? Me vengo a consultar porque no puedo abrir mucho la boca y después con la celulitis. Entonces, lo primero que tiene que pensar, eso es por la manipulación, o es una celulitis. Y después de la celulitis viene el acceso. La celulitis dura 2-3 días y ahí viene el acceso. Entonces, ¿cómo reconocen una celulitis? Primero, porque está caliente. Segundo, porque hay trombólisis, o sea, está rojo. Entonces, ahí usted reconoce que es una celulitis. Inmediatamente, ¿qué deben hacer? Mirar el cuello y deben decir al paciente si puede respirar bien. Todo paciente que dice, doctor, no puedo abrir la boca y puede respirar bien y puede tragar alimento. Entonces, si nos hemos demorado 1 hora y media con una sola fresa y que se nos rompió la fresa y seguimos, y vamos a tener complicaciones. Entonces, hay que tener bastante cuidado. En manejar los testigos. No debemos manejar los testigos, como me decía el profesor brasileño, con primor, o sea, con delicadeza. Debemos hacer nuestra cirugía con delicadeza. Un instrumento importante que se debe tener en cuenta es la cubierta de muestra. El peristótomo es la base de nuestro colgado. La cubierta de mol 8 o peristótomo. Ese peristótomo nos sirve para poder tener una adecuada decolaje del colgajo. Los colgajos ya saben que tienen, las incisiones tienen que ser envolventes y los colgajos tienen que ser represor total, ¿no? Esa también es pregunta de examen. ¿Cómo debe consideración el colgajo? Envolvente y la incisión envolvente y el colgajo represor total, o sea, muco velloso. Muy bien, entonces, ¿qué hacemos si el paciente dice, no puedo, siento adormecido? Entonces, lo primero
lejos de tiempo. El paciente dice que tiene adormecimiento. Es porque había una variación anatómica. Había un nervio accesorio que no lo pudimos ver en la panorámica y que, bueno, en la tomografía sí se ve. Entonces, debemos evaluar bien. El objetivo de esta clase es que ustedes evalúen bien y que sepan qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se debe. Me gustaría que no haga la cirugía el profesor lo puede hacer la cirugía en algún momento para los primeros pasos, pero que después ustedes hagan cirugías que son simples. Las cirugías simples son las que más se presentan en el curso. Y eso ustedes pueden. Las cirugías que son complicadas, complejas, eso hay que evitar. Y por último, la relación riesgo-beneficio. ¿Qué significa relación riesgo-beneficio? ¿Me pueden decir? ¿Qué es riesgo-beneficio? ¿Qué es riesgo-beneficio? Que mayor es el riesgo, menor es el beneficio. Que mayor es el beneficio y menor es el riesgo. Cuando mayor es el beneficio y menor es el riesgo, nosotros lo vemos. Cuando el beneficio no es tan importante y mayor es el riesgo, mejor no operamos. Y para eso se empezó a describir una técnica que se llama coronectomía. Entonces, solo se corta la corona, pero se le explica al paciente. Ustedes saben que en la actualidad hay algunos cirujanos ya mayores que no conocen. Entonces dicen, le han dejado las raíces, porque usted ha hecho una coronectomía, solo corta la corona. Corta la corona porque la moral está impactada y está muy abajo. Si usted corta la corona, esas raíces van a seguir elevándose. Pero hay que identificar al paciente. Esta es una técnica que se llama coronectomía y eso es lo que no hacemos. Tenemos que buscar. Es posible alcanzar un ratito mismo. El paciente educado va donde otro y le dice, te han dejado la raíz. No, no me han dejado la raíz. Han usado una técnica que se llama coronectomía. Porque un familiar del paciente ve la radiografía. Entonces, cuando uno hace una coronectomía, es porque el paciente no quiere, porque dice, usted explicó, está muy cerca al nervio y hay probabilidad de que quede una catástrofe. Y siempre el paciente dice, me va a pasar. Y nosotros le podemos asegurar. Entonces el paciente va a tener que decidir. Y eso es mío, ¿qué? Autonomía. O sea, el paciente puede decir sí, puede decir no. Si el paciente decide que no, hay otra posibilidad. Solo corto la corona y en un tiempo de 6 a 1 año esa raíz más superficial. Usted con una panorámica hace el corte y después con otra panorámica le controla y le dice, mire, así estaba, esto es lo que he hecho. Guarda estado panorámica y le dice 6 meses regresas y te toma. O no, no quiero regresar 6 meses, bueno, en un año regresas. ¿Y por qué? En una oportunidad había una chiquita que me estaba de extranjero, pero tenía molestias de los terceros molares y yo hice la coronectomía. Y le dije regresar al año, no regresó al año. Regresó a 2 años, ya había hecho. Pero educada, tanto el paciente educado, el paciente sabe lo que tiene. Ustedes se van a dar cuenta durante la práctica que uno le pregunta al paciente, ¿y qué le hicieron? La verdad no sé. Inclusive en la parte médica, ¿y qué está tomando? No sé, yo tomo una pastilla en la mañana, tomo una pastilla. ¿Y saben qué significa eso? Que no hay comunicación. A mí me enseñaba desde la escuela antigua. Va a tomar una cada 8 horas, en la mañana, en la tarde, en la noche. Y entonces me entendió y el paciente dice, y después le digo, a ver qué le dije. ¿Le ha pasado? Le va a pasar. Entonces,
paciente. Siempre que hacemos una cirugía, debemos llamar al paciente. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Dios sagrado. Ese es preocuparse. Es la parte de la competencia que se llama la actitud. Señora, ¿cómo le fue? Señor, ¿cómo le fue? ¿Está bien? Cualquier cosa, por favor, me llama o viene a la universidad. Cuando se toma antibiótico, se puede producir diarrea. ¿No? El paciente lo entiende. Nosotros sabemos que es una colitis, una inflamación del colon, en la cual la bacteria gram negativa, que son las que forman la materia fecal, y le dan la consistencia, se ha absorbido, ¿no? Entonces sale como forma de agua. El paciente se puede deshidratar en el mayor caso, pero puede ir a una colitis ulcerativa fulminante y se puede morir. ¿Qué antibióticos han provocado colitis ulcerativa fulminante? La rifampicina. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta eso. Entonces, si damos antibióticos, decimos, por favor, me avisa. Yo recuerdo que a veces ha pasado de que un paciente dice, doctor, estuve con diarrea toda la semana, pero terminé mi dosis de antibióticos. Pero gracias a Dios no pasó nada. Pero iba a ser una cosa. Ahora, ¿qué pasa si tenemos un problema de sangrado? Tenemos que acompañar al paciente. No le puedo en el consultorio, suponiendo que hemos trabajado en el consultorio y el paciente dice, estoy sangrando. Pero ya se puede, se verifica y tiene que acompañar al paciente a los servicios de urgencia. No le puedo decir, vaya a la urgencia. Hay responsabilidad, porque tenemos que lograr una relación con el paciente de tal manera que no haga el consejo que no lo hemos dado. El doctor me cobró y se sintió y no dijo nada. Y yo me he podido morir y todo. Entonces, jóvenes, la próxima clase vamos a hacer un